13 de octubre de 1989, aniversario de la última aparición de Fátima, el ángel del primer flagelo. Recordad hoy mi última aparición ocurrida en Fátima el 13 de octubre de 1917, confirmada por el milagro del sol. Mirad cada vez más a la mujer vestida de sol, que tiene la misión de preparar a la Iglesia y a la humanidad para la venida del gran día del Señor. Los tiempos de la batalla decisiva han llegado. Ha descendido sobre el mundo la hora de la gran tribulación, porque los ángeles del Señor son enviados con sus flagelos para castigar la tierra. ¿Cuántas veces os he invitado a andar por el camino de la mortificación de los sentidos, del dominio de las pasiones, de la modestia, del buen ejemplo, de la pureza y de la santidad? Pero la humanidad no ha acogido mi invitación y ha seguido desobedeciendo el sexto mandamiento de la ley del Señor, que prescribe no cometer actos impuros. Al contrario, se ha querido exaltar tales transgresiones y proponerlas como la conquista de un valor humano y de modo nuevo de ejercitar la propia libertad personal. De ese modo, hoy se ha llegado a legitimizar como buenos todos los pecados de impureza. Se ha comenzado a corromper la conciencia de los niños y de los jóvenes, llevándolos a la convicción de que los actos impuros cometidos solo ya no son pecado, que las relaciones prematrimoniales en el noviazgo son lícitas y buenas, que las familias pueden comportarse libremente y recurrir también a los medios para impedir los nacimientos. Se ha llegado hasta la justificación y la exaltación de los actos impuros contra natura, incluso a proponer leyes que equiparan a la familia con la convivencia de homosexuales. Nunca como hoy, la inmoralidad, la impureza y la obscenidad son continuamente propagadas a través de la prensa y de todos los medios de comunicación social. Sobre todo la televisión se ha convertido en el perverso instrumento de un diario bombardeo de imágenes obscenas dirigidas a corromper la pureza de la mente y del corazón de todos. Los locales de diversión, en particular el cine y las discotecas, se han vuelto lugares de pública profanación de la propia dignidad humana y cristiana, en el tiempo en el que el Señor nuestro Dios es continua y públicamente ofendido con los pecados de la carne. Ya la Sagrada Escritura nos ha advertido que quien peca por medio de la carne, en la misma carne encuentra su justo castigo, y así ha llegado el tiempo en el que el ángel del primer flagelo pasa por el mundo, para que sea castigado según el querer de Dios. El ángel del primer flagelo infringe en la carne de aquellos que se han dejado signar con la marca del monstruo en la frente y en la mano, y han adorado su imagen, una llaga dolorosa y maligna que hace gritar de desesperación a aquellos que han sido afectados por ella. Esta llaga representa los dolores físicos que hieren el cuerpo a causa de enfermedades graves e incurables. La llaga dolorosa y maligna es un flagelo para toda la humanidad, hoy tan pervertida que ha construido una civilización atea, materialista, y hace de la búsqueda del placer el fin supremo del vivir humano. Algunos de mis pobres hijos han sido heridos por la misma a causa de sus pecados impuros y sus desórdenes morales, y llevan sobre sí mismo el peso del mal que han cometido. Otros, en cambio, son heridos aún siendo buenos e inocentes. Entonces, su sufrimiento sirve para la salvación de muchos malos, debido a la solidaridad que os une a todos. El primer flagelo son los tumores malignos y toda clase de cáncer, contra el cual la ciencia nada puede hacer, a pesar de su progreso en todos los sectores. Enfermedades que se propagan cada vez más, hieren el cuerpo humano
devastándolo con llagas dolorosísimas y malignas. Hijos predilectos, pensad en la difusión de estas enfermedades incurables en todas partes del mundo y en los millones de muertos que ellas provocan. El primer flagelo es la nueva enfermedad del SIDA, que hiere sobre todo a los pobres hijos víctimas de la droga, de los vicios y de los pecados impuros contra natura. En estos tiempos en los que la humanidad es golpeada por este primer flagelo, vuestra Madre Celeste quiere ser para todos ayuda, sostén, consuelo y esperanza. Por eso os invito a andar por el camino del ayuno, de la mortificación y de la penitencia. A los niños les pido que crezcan en la virtud de la pureza y en este difícil camino sean ayudados por los padres y los educadores. A los jóvenes les pido que se formen en el dominio de las pasiones con la oración y la vida de unión conmigo, y que renuncien a ir a los cines y a las discotecas donde está el grave y continuo peligro de ofender esta virtud tan grata a mi corazón inmaculado. A los novios les pido que se abstengan de toda relación antes del matrimonio. A las familias cristianas les pido que se formen en el ejercicio de la castidad conyugal y no usen nunca medios artificiales para impedir la vida según la enseñanza de Cristo, que la Iglesia también hoy propone con iluminada sabiduría. Cuánto deseo de los sacerdotes la escrupulosa observancia del celibato y de los religiosos la práctica fiel y austera de su voto de castidad. A mis pobres hijos atacados por el primer flagelo de la llaga dolorosa y maligna, yo me presento como Madre misericordiosa que alivia y consuela, que lleva a la esperanza y a la paz. A ellos les pido que ofrezcan los sufrimientos en espíritu de reparación, de purificación y de santificación. Sobre todo, para ellos mi corazón inmaculado se vuelve el refugio más acogedor en el camino seguro que los lleva al Dios de la salvación y de la alegría. En este mi celestial jardín todos serán consolados y estimulados, mientras que yo misma me preocupo amorosamente de dar alivio en el sufrimiento y, si está en la voluntad del Señor, ofrecer el don de la curación. Por lo tanto, en estos tiempos en que la humanidad es atacada por el primer flagelo, os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mí, vuestra Madre Celeste, para ser confortados y ayudados.